Muy buena tarde. Buena tarde, bienvenidos a la sesión 2 del módulo 2 del curso de especialización en gestión de riesgos y adaptación al cambio climático. En esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro expositor, el ingeniero Freddy Fabricio Orellana Calderón. Él proviene de la República de El Salvador. Vamos a mencionar brevemente lo que es su hoja de vida. En cuanto a educación, es ingeniero civil de la Universidad de El Salvador, tiene maestría en Administración de Empresas y Consultoría Empresarial de la Universidad de El Salvador, tiene una maestría en Métodos Numéricos para el Cálculo de Diseño de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña, posgrado en Códigos de Construcción. Dentro de la experiencia profesional, es catedrático universitario de la Universidad de El Salvador, Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Escuela de Ingeniería Civil. También posee experiencia profesional en la Fundación para el Desarrollo como ingeniero residente, coordinador de proyectos de catastro e ingeniero en mediciones. También fue instructor universitario en la Universidad de El Salvador y en la empresa FC Sociedad Anónima como inspector de suelos y materiales. También brinda consultorías profesionales de diseño, desarrollo de planos y especificaciones técnicas en proyectos de infraestructura física. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la charla. Vamos a plantear como objetivos desarrollar el concepto de vulnerabilidad estructural. Para llegar a este concepto vamos a tener que hablar de otros aspectos. Vamos a mostrar también las metodologías de diseño sísmico de las cuales se cuenta. Y al final vamos a hablar un poco sobre las construcciones bioclimáticas. El contenido está referente al planteamiento de objetivos. Como queremos hablar de vulnerabilidad, vamos a tratar el tema de riesgo, amenaza y vulnerabilidad. Luego el tema de diseño sismo resistente para terminar hablando con el tema de las construcciones bioclimáticas que dijimos. Y para comenzar, el tema de riesgo, ¿no? El tema de riesgo, amenaza y vulnerabilidad son conceptos relacionados y con el riesgo podemos definirlo como la probabilidad de que se produzca un evento y las consecuencias negativas que esto puede conllevar. Matemáticamente podemos definirlo de la siguiente manera. Podemos decir que el riesgo es el producto de la amenaza por la vulnerabilidad. Habíamos dicho, ¿no?, que el riesgo es una probabilidad de que suceda un evento negativo. Y de acuerdo a esta expresión, está dependiendo de la amenaza, que es la existencia de fuentes de daño, y de la vulnerabilidad, que la podemos entender como una debilidad o fallo en un sistema. En este caso, estaríamos hablando de un sistema constructivo, un sistema estructural. Entonces, para entender bien el concepto este de riesgo, imaginemos que tenemos por un lado una falla geológica y por otro un volcán activo. Y tenemos un emplazamiento, un proyecto, una edificación. Evidentemente, cada una de estas fuentes de amenaza representan un riesgo para nuestra estructura. Podría ser de que de estas fuentes de amenaza no tuviéramos una de ellas, pero siempre existe la otra y la estructura sigue estando en riesgo. Ahora, si no tenemos fuentes de amenaza, pues evidentemente no habría riesgo para la estructura. Ahora, ¿qué pasaría si de repente no tenemos estructura? ¿Creen ustedes que habría riesgo? Pues de acuerdo a la ecuación, no habría riesgo. Ahora, esto es en el entendido de que estamos planteando el riesgo para construcciones, para edificaciones. Porque acá podríamos tener algún otro tipo de actividad económica, cultivos, ganadería, y evidentemente esas fuentes de amenaza representarían riesgo, pero al no haber una construcción, para el tipo de riesgo que estamos trabajando nosotros, para el tipo de estructura de edificación, no tendríamos riesgo. Entonces,
La amenaza, ¿cómo podemos entender la amenaza? Decimos de que la amenaza es el potencial de ocurrencia de un hecho que pueda manifestarse en un punto específico y con una intensidad y una duración determinadas. ¿Cómo podemos eh, cuantificar o medir la amenaza? Para esto necesitamos primero identificar las fuentes de amenaza y segundo, elaborar mapas de amenaza. Un mapa de amenaza sería algo como lo que tenemos acá. Este es un mapa de amenaza sísmica para el área centroamericana. Entonces, ¿cómo llegamos a estos mapas, a obtener estos mapas? Hay varias metodologías, ¿no? Las más usual, una de las que más se utilizan es una metodología de tipo determinista, que es esta de acá, el del análisis sísmico de la probabilidad de la amenaza, la PSHA, que consiste en seguir los siguientes pasos. Primero recomienda determinar las fuentes sismogenéticas. Aquí cuando hablamos de sismicidad en una zona, entendemos la sismicidad como aquella provocada por cualquier fuente potencial de amenaza, es decir, la falla geológica que veíamos o el vulcanismo. Ambas pueden provocar sismicidad en un emplazamiento. Luego de eso necesitamos plantear ecuaciones de predicción del movimiento del terreno. Esto se conoce como relaciones de atenuación. Estas son expresiones ecuaciones que nos sirven para medir el hecho de que si sucede un sismo, por ejemplo, de magnitud 8 a 100 kilómetros de acá, cuál va a ser la aceleración del terreno que yo voy a experimentar acá debido a ese evento. Para eso me sirven estas relaciones. Luego tenemos que elaborar las relaciones de recurrencia. Para esto hay que hacer un trabajo enorme, es decir, debemos de elaborar algo que se llama un catálogo sísmico. Esto se obtiene de las instituciones encargadas de guardar la información referente a los diferentes eventos que se producen, es decir, la magnitud de un sismo, la localización geográfica, la profundidad del foco, etcétera, ¿no? Entonces, con esta información, nosotros tenemos que hacer una labor bastante extensiva en cuanto a que debemos de filtrar todos los datos que se nos brindan, los datos crudos que brindan las instituciones, dado de que en esta información generalmente vienen todos los sismos, es decir, viene el evento principal, vienen los eventos premonitores y las réplicas. Y para elaborar estas curvas de recurrencia necesitamos solo tener los eventos principales. Entonces hay que mapear la información, empezar a ver, identificar el evento principal, que es el sismo de mayor magnitud, y ver con fechas y localización geográfica cercana cuáles son los puntos que representan los premonitores y réplicas. Es una labor bastante entretenida, por cierto. Ya con esto podemos pasar a realizar un análisis probabilístico para determinar la amenaza. Entonces, esquemáticamente de lo que hablamos es de identificar los focos de amenaza, plantear las relaciones de recurrencia, es decir, para determinada magnitud se tienen tantos eventos en una ventana de tiempo. Y a la par de esto tenemos las relaciones de atenuación que nos dicen a determinada distancia la magnitud esperada es esta. Si se fijan, entre más lejos está, eso es lo que normalmente se espera, ¿no? Entre más lejos está el foco, la aceleración esperada en el punto de emplazamiento, es decir, donde estamos nosotros, es menor. Y ya con esto podemos armar la curva de amenaza,
que es para un parámetro de análisis, que puede ser desplazamiento, velocidad o aceleración. Normalmente la aceleración es la que nos interesa más. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra ese determinado valor de aceleración? Eso es lo que obtenemos para un punto en específico. Aquí están unos esquemas de un ejercicio real. Acá está el territorio El Salvador, y todos estos puntos que ven es sismos ya filtrados, solo los eventos principales que están afectando a un punto de emplazamiento. Aquí se estaba estudiando un punto más o menos por acá. Entonces, si se fijan, no significa de que todos los sismos solo ahí estaban concentrados, sino de que se hace un estudio de diferentes tipos de sismos. Es decir, algunos sismos son producidos en la corteza, entonces se marcan esas zonas sismogénicas y se hace un estudio, todo esto que vemos acá, para ese tipo de sismos, los corticales, los que se dan en la corteza. Luego tenemos los sismos que se dan donde, en este caso, la placa de Cocos subduce, y esa es otra zona. Y una tercera zona, que es la que estamos viendo acá, es la zona donde ya la placa ha subducido y va muy profunda y sigue produciendo terremotos. Esa es una tercera zona. Entonces aquí se muestra nada más una de esas tres, esta. Entonces, con eso eh, pasamos luego a elaborar las relaciones de recurrencia. Tenemos sismos de diferentes magnitudes para la cantidad de eventos que se registran en la ventana de tiempo. Aquí normalmente se toman todos los registros de los cuales nos proporcionan las instituciones. Necesitamos elaborar las relaciones de detonación para con ello tener al final la curva de amenaza, que decíamos que nos da la probabilidad de que suceda un evento de aceleración punto uno, por ejemplo, por decir un valor. Y obtenemos con ello el valor de amenaza para un punto en específico. Entonces, si queremos eh, construir los mapas de amenaza, debemos de hacer este proceso para más puntos. Es como que si trazásemos aquí una cuadrícula y en cada punto de intersección de la cuadrícula hacemos todo este cálculo. Al final podemos elaborar curvas de igual valores de aceleración y llegar a obtener algo como esto, el mapa de amenaza. En el caso de El Salvador, en el caso de ustedes acá, pues es algo como eso lo que tienen actualmente en su código. Acá, como el código sísmico de ustedes está basado en el ASCE 7 2010, esa normativa trae especificado dos valores de cotas de aceleración. Entonces, si nos fijamos en esta, este es periodos cortos y periodos de un segundo. Dentro de las zonas que se han configurado, vemos que los valores de aceleración vienen creciendo. Entonces, la más crítica es esta, la que está al lado de la costa pacífica. Nos reporta ahí un valor de aceleración del 60% de la gravedad. Entonces, para eso nos sirven los mapas de amenaza. Por otro lado, tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad la podemos entender como la debilidad o grado de exposición que puede mostrar una construcción, en este caso, ¿no? Aquí tenemos otra definición también. Entonces, igual, ¿cómo podemos medir la vulnerabilidad? Lo que necesitamos hacer acá es analizar y revisar nuestras estructuras para ver qué tan vulnerables son. Entonces, estas revisiones las hacemos por medio de análisis estructural. Ahora, antes de hablar un poco acerca de los diferentes tipos de análisis de los cuales disponemos, un paréntesis nada más en cuanto a
las filosofías de cómo enfrentar el fenómeno sísmico en una estructura. Por un lado, tenemos el concepto de sismo resistencia, que es nuestra edificación que va a recibir todo el impacto del sismo. Entonces, este es un enfoque. El otro es el del control de vibraciones. Esto es algo así como hacer un poco de truco en la edificación para cambiar el comportamiento a la hora de que recibe el sismo. Es un poco problemático cuando la forma en que vibra el suelo coincide con la manera de vibrar naturalmente de la estructura. Se pueden amplificar los efectos de desplazamientos, aceleraciones y velocidades. Entonces lo que se busca acá es alterar el comportamiento del edificio para que no exista esa coincidencia. Y por otro lado tenemos el enfoque del aislamiento de base. Acá de lo que se trata es de que venga el sismo y la estructura ni se dé cuenta, que evite el absorber toda esa energía sísmica por medio de su aislamiento. Entonces, aquí para entender un poco el concepto de la comparación de los dos casos extremos del aislamiento de base con el sismo resistencia. Acá se hace una comparación de una estructura que está directamente ligada a su fundación y otra que tiene aislamiento basal. Entonces podemos ver cómo le afecta a la estructura que sí está ligada a su fundación y cuál es el efecto del aislamiento, que prácticamente la edificación no sufre mayor efecto. Sí le llega ahí una pequeña cantidad de movimiento, pero no es significativo. Entonces, de eso se trata el aislamiento basal. Podríamos pensar de que esto es lo ideal en una estructura y realmente así es. Lo que sucede en cuanto a esta tecnología es que es un poco restrictiva en cuanto a su costo. Si lo pensamos para edificaciones de baja altura, edificios de baja altura y viviendas, pues reñiría bastante con lo que sería el financiamiento del proyecto. Es decir, una vivienda pensada en ponerle aisladores podría significar 4 o 5 veces el costo de la vivienda. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Debemos de pensar en otra solución. Entonces, esto está eh, más que todo pensado para edificaciones que tienen suficiente disponibilidad en cuanto a financiamiento. El control de vibraciones está como un nivel intermedio. Siempre necesitamos de aplicar y emplear tecnología. Básicamente lo que se usan son sistemas de amortiguadores que pueden estar basados en amortiguamiento viscoso o de fricción o por fluencia de material. Y como dije, de lo que se trata acá es de alterar el comportamiento normal de la estructura. Entonces, de lo que podemos echar mano cuando estamos hablando de edificaciones de baja altura, viviendas, es de la sismoresistencia. Y hay un concepto bien básico, pero quizás el más importante, en el planteamiento de estructuras sismoresistentes, que es el concepto de viga débil y columna fuerte. Ven ustedes aquí a la izquierda, a la derecha, perdón, cómo las vigas están bastante robustas y las columnas bastante delgadas, ¿no? Esto nos puede dar una idea de que estamos concentrando la mayor parte de resistencia en las vigas y menor resistencia en las columnas. Cuando las columnas son las responsables de transportar toda la carga que se va recogiendo en toda la altura de la edificación hacia la cimentación. Entonces, aquí lo que se persigue es de que esos elementos que transportan toda la carga hasta la cimentación tengan mayor resistencia. Bueno, resistencia, vamos a ver de que no es el único concepto que nos interesa, pero por el momento planteémoslo así, mayor resistencia. Y en cambio, las vigas menor resistencia. Entonces, a la hora de presentarse daños en la estructura, los tendríamos en estos elementos. En estos elementos que son más fáciles de intervenir en una etapa post-sismo. Entonces, en cuanto a los conceptos de aislamiento de base, ya vimos de que es bastante restrictivo, un poco restrictivo el control de vibraciones,
En algunas edificaciones quizás lo podamos implementar, en otras no. Y queremos evitar de que nuestra estructura sea vulnerable, ¿no? Es decir, de que tenga suficiente resistencia, y ya vamos a ver otro concepto que se conoce como ductilidad, y entre en esto, lo que llamamos sismo resistencia. Entonces, esto es lo que vamos a buscar en nuestras estructuras. Bien, regresando a cómo enfrentamos o cómo resolvemos el problema de la vulnerabilidad, averiguar la vulnerabilidad en una estructura. Decíamos de que tenemos que analizar la estructura. Para esto tenemos diversos métodos. Tenemos métodos clásicos, matricial, y lo que está en boga hoy en día, que es el método de elementos finitos para realizar diversos tipos de análisis. Entonces, esto enmarcado en el proceso de diseño, podemos eh, arrancar desde la etapa de estructuración, donde elegimos dónde colocar los elementos portantes o los elementos de resistencia en nuestra edificación, predimensionar los elementos, y esto nos permite hacer una evaluación previa de las cargas. Con esto podemos realizar ya nuestros análisis, los análisis estructurales, que nos brindan los valores de acciones internas en la estructura, acciones internas y deformaciones, y estos valores de acciones internas, carga axial, cortante, momento, nos permiten pasar a la etapa de diseño, donde definimos las dimensiones de los elementos, estamos hablando de concreto, o sugerimos perfiles metálicos a utilizar en el caso de acero. Esto, la etapa de estructuración, es bien crítico el tipo de estructura que nosotros planteamos, la estructura que proponemos. Hay ciertos criterios que se sugieren cumplir para evitar comportamientos anómalos en la edificación. Aquí entra el tema de las irregularidades. Se sugiere evitar irregularidades en planta, como las que vemos acá, estas formas aquí como curvas de plantas, estas formas en T, formas demasiado alargadas, estas formas en cruz, porque a la hora de un sismo, el movimiento que puede resultar eh, puede ser un movimiento diferencial entre los diferentes componentes. Por ejemplo, esta ala se puede mover hacia un lado y esta hacia la otra, y tenemos aquí la aparición de esfuerzos, de mayores esfuerzos en la estructura, que nos puede llevar a daño. Entonces, si no se puede evitar esa forma en el proyecto, lo que se sugiere es hacer una separación de cuerpos para evitar las zonas de concentración de esfuerzo. En plantas demasiado alargadas, el problema que podemos tener es de que si son muy alargadas, podemos tener una diferencia en la llegada de las ondas sísmicas, es decir, pueden llegar primero las ondas sísmicas a esta esquina y iniciar el movimiento en la edificación en esta zona, y posteriormente llegan a otra esquina y tendríamos un movimiento diferencial, es decir, esta punta se movería diferente a este otro extremo. Entonces, nuevamente tendríamos la aparición de zonas de concentración de esfuerzo. Hay que evitar estas situaciones. En elevación se pide tener cuidado con los entrantes en elevación o salientes, el tema de pisos débiles, es decir, pisos donde los elementos de resistencia tienen menos resistencia comparados con los niveles ya sea superiores o inferiores. Las sobreelevaciones también nos puede dar problemas. En hoteles, por ejemplo, sucede bastante esto, en las zonas de lobbies. Y las diferencias en rigidez. Aquí tenemos una zona de pared y aquí solo columnas. Entonces esto es muy, muy resistente comparado con esto. Relacionado con esto es siempre el tema de piso débil el que tenemos. En viviendas hay que prestar especial cuidado a que podemos estar, por ejemplo, poniendo bastantes líneas de defensa o de resistencia en un sentido y en otros no. Por ejemplo, aquí en esta dirección corta vemos de que hay 4 paredes.
y en la dirección larga solamente 2. Entonces hay que tratar de balancear esa situación. Aquí lo ideal sería tener por lo menos otra línea de paredes acá, para tener un total de 3 en la dirección larga. Entonces, esto de las irregularidades no es que sea así tan al sentimiento, ¿no? O sea, solo viendo la forma, sino que los códigos de diseño sísmico dan maneras de cuantificar estas irregularidades, es decir, que en cierto grado se pueden permitir en una estructura, pero debemos de revisar qué tan irregular puede ser el fenómeno en la edificación que estemos planteando. Aquí los códigos normalmente hacen una definición de los diferentes tipos de irregularidad. Aquí estamos hablando de irregularidades en planta, pero al final lo que nos interesa es esto, la manera de cómo medirlas. Por ejemplo, este es un tipo de irregularidad de esquina entrante. Entonces dice de que va a ser crítica cuando tengamos que excedan estos valores, que A sea más del 15% de B, donde A es esta dimensión y B es la dimensión total. Y en la otra dirección es el mismo concepto, ¿no? Así está la medida de qué tan irregular es una edificación para diferentes situaciones, como la que vemos acá. Y acá otras situaciones como las de los sistemas no paralelos. Con la irregularidad en elevación, igualmente tenemos aquí la forma de cómo cuantificar esto. Por ejemplo, aquí tenemos entrantes en elevación que se vuelven críticos cuando excedemos este valor. A mayor del 1.3 de B. Y así, digamos, tenemos otro tipo de situaciones que están descritas en los códigos. Entonces, al final lo que perseguimos es tener en nuestra estructura una manera bastante clara de cómo viajan las cargas desde los primeros elementos que recolectan esa carga y la empiezan a transmitir, que son los sistemas de piso, las losas, que las transmiten a las vigas las llevan a las columnas y de allí se espera que las columnas de forma directa la, la lleven hacia la cimentación. Entonces es un problema si de repente tenemos esto, donde esa línea donde van viajando las cargas se interrumpe. Ese tipo de situaciones es bastante crítica y hay que evitarla. O sea, lo que buscamos es esto, continuidad en los elementos portantes de carga. Y aquí lo que hablábamos hace un momento con la vivienda, ¿no? Es decir, esa continuidad también la buscamos en esta dirección, en la dirección corta, tener esta continuidad en las paredes, para que haya transmisión de carga lateral. Aquí está interrumpida esa continuidad. Entonces, aquí está planteado lo siguiente, ¿no? Que un no a las estructuras irregulares, ¿no? Esto es como bastante drástico, el decir esto. Y un sí a los diseños simples, diseños simétricos. Digamos, de lo que se trata acá es de buscar un equilibrio, ¿no? Sabemos de que la parte del área de arquitectura no solo se trata de plantear un proyecto para que cumpla una necesidad, sino que buscar la estética. Entonces, cuando hablamos de esto de la estética, debemos de estar conscientes de que a dónde estamos parados, es decir, en el mapa de amenaza que les mostré, ¿en qué zona estamos? Estamos en una zona donde la amenaza sísmica es mínima, pues no habría mucho problema con estas formas, ¿no? Siempre habría un límite que hay que cumplir o vigilar, pero digamos, la situación de riesgo es menor. En cambio, si estamos en una zona sísmica de mayor peligrosidad, estas formas nos pueden causar mucho problema, ¿no? En realidad, las formas simples trabajan mejor. Yo comentaba en otra charla de que eh, podremos tener la concepción equivocada de que en la actualidad existen programas de cálculo estructural muy avanzados y pensar de que por muy rebuscada que sea la estructura, la podemos modelar y obtener sus resultados en esos programas de elementos finitos, el SAP 2000, el robot,
el SIL-GEN, etcétera. Sin embargo, hay que tener presente de que lo que modelamos en esos software no es la estructura real, nunca va a ser la estructura real. Por ejemplo, eh, yo modelo en mi programa de elementos finitos esta estructura con una resistencia en particular del concreto, 4 KSI, por ejemplo. Pero sucede de que para la primer colada llegó el camión y en esta esquina el concreto que llevaban no era exactamente 4 KSI, sino que era, qué sé yo, 3.8 KSI. Y el laboratorio dijo que eso estaba bien y se coló. Y en la otra esquina, que se coló en una etapa subsecuente, otro día, el concreto llegó de 4.3 KSI. Pues nosotros felices, ¿verdad? Más resistente. Pero eso ya altera el comportamiento, ya la estructura que yo modelé en la etapa de diseño fue una estructura que tenía de resistencia 4 KSI en todos los elementos. Y ya la estructura real no cumple ese requisito, entonces siempre va a ser así. Siempre van a haber otro tipo de situaciones que nos va a llevar a tener una disparidad. Es decir, lo que yo modelo es una aproximación, termina siendo una aproximación a la estructura real. Si esa estructura tiene un planteamiento simple, esa aproximación debería de ser bastante cercana. Si tiene un planteamiento no tan simple, esa aproximación se comienza a alejar. Entonces allí se pueden tener el aparecimiento de cierto tipo de problemas. O sea, ya en el comportamiento real de la estructura empieza a funcionar de una manera que nosotros no la habíamos previsto. Bien, y con la sismoresistencia, en realidad estos conceptos de irregularidad tienen que ver mucho con la sismoresistencia, pero aquí vamos a complementarlo con otros aspectos. Decimos que el diseño sismorresistente trata de cómo llevar a las estructuras resistencia y ductilidad de tal manera que soporten las máximas exigencias de carga con daño aceptable. Entonces aquí dos aspectos importantes, resistencia y ductilidad. No nos basta nada más con que sea muy resistente de la estructura, no es solo eso lo que nos interesa, sí nos interesa que sea resistente, pero no es eso suficiente, sino que queremos que sea dúctil. La ductilidad es un concepto que tiene que ver con la propiedad de elementos o materiales que se pueden deformar mucho antes de romperse. Entonces, eso queremos en nuestras estructuras, que puedan deformarse bastante. Eso les permite, a la hora de un evento sísmico, que puedan absorber la energía sísmica como energía de deformación interna en los elementos. Al deformarse, los elementos acumulan energía de deformación. El otro aspecto que es bien importante es el daño aceptable. Esto prácticamente es una filosofía de diseño en el diseño sismorresistente. Es decir, que nosotros diseñamos las estructuras para que se dañen. Esto puede parecer así bastante contradictorio, ¿no? O sea, las diseñamos para que se dañen. La situación es que lo que tratamos de hacer es controlar el daño. Es decir, cuando sucede el evento, que ese daño aparezca en ciertas ubicaciones de la estructura donde podamos manejar de mejor manera las reparaciones posteriores. Lo del concepto de viga débil, columna fuerte, por ejemplo. Tratamos de evitar de que las columnas se nos vayan a dañar, que el daño aparezca primero en las vigas, porque es más fácil reparar una viga que reparar una columna. Eso es, digamos, algunos de los aspectos que conlleva el control de daño. Y el asunto acá importante al final es de que no podemos diseñar una estructura invulnerable, es decir, que no sufra daño, porque la podemos calcular y proponer, pero al final nos toparíamos con que no es económicamente factible, no la podemos construir, no habría financiamiento. Entonces debemos de conciliar el aspecto de seguridad con la economía. Ahora, hay cierto tipo de estructuras que pueden escapar de este enfoque. Por ejemplo, una planta nuclear,
un búnker. Quizás en ese tipo de estructuras el tema económico pues no es un obstáculo, ¿no? Entonces no se diseñan bajo este enfoque. Entonces, en el análisis sísmico, lo que pretende es evaluar de forma aproximada los efectos del movimiento del terreno sobre una estructura. Para esto recurrimos a los códigos de diseño sísmico. En los códigos lo que se trata de manejar son los niveles de riesgo que sean pensados para los diferentes límites en cuanto al comportamiento en una estructura. El fenómeno este del análisis sísmico básicamente es un fenómeno de tipo dinámico. Lo que tenemos son movimiento del terreno en la base de la estructura. Y la estructura, como no es infinitamente rígida, se deforma, ¿no? Se deforma y responde con inercia. O sea, esa oposición al movimiento responde con inercia y la inercia nos lleva a el aparecimiento de fuerzas inerciales en la estructura. Disponemos de varios métodos para el análisis sísmico. Tenemos los métodos estáticos, los métodos dinámicos y los métodos de desempeño. Vamos a concentrarnos en estos dos. Con el método estático. Este método está pensado para conducir o llevarnos a diseños un tanto conservadores y para poderlo emplear se deben de cumplir ciertas características en la estructuración de la edificación que estamos planteando. Una es que la estructura sea aproximadamente regular, tanto en planta como en elevación, que los elementos resistentes tengan una posición simétrica en la edificación, o más o menos simétrica, y que las masas de los entrepisos no difieran en 30% de los entrepisos adyacentes. Al final, casi que todo redunda en el tema de la regularidad en una estructura, si se fijan. Entonces, para poder aplicar el método estático, debemos de garantizar que la estructura sea lo más regular posible. Algunas suposiciones que hace el método supone una distribución lineal de aceleraciones, un set de fuerzas laterales que se aplican a la estructura y se plantea una condición de equilibrio estático. Esta es una simplificación bastante extrema que hace el método, ¿no? Es decir, el fenómeno es dinámico, pero al final se analiza como un fenómeno, como que si fuese un fenómeno estático. Parte de las simplificaciones del método. Y se basa en el primer modo de vibrar de la estructura. Ya más adelante vamos a hablar un poco sobre esto, sobre los modos de vibrar. Entonces, estas son algunas de las suposiciones. La distribución de desplazamientos en la estructura, en elevación, y al set de fuerzas que nos lleva, un set de fuerzas que va creciendo de forma lineal desde la base hasta la parte superior. La manera de cómo calcular estas fuerzas se hace a través de algo que se conoce como espectros de respuesta. Igual que el tema de vibraciones, lo vamos a discutir más adelante. Acá lo que quiero enfocar más que todo es cómo se calcula esas fuerzas. Las fuerzas que veíamos, ese set de fuerzas, viene a partir del cálculo de una única fuerza calculada en la base de la estructura, que se conoce como cortante de base o cortante basal, que es igual al peso de la estructura por un coeficiente que se llama coeficiente sísmico. Ese coeficiente sísmico se calcula en base a una serie de parámetros que representan ciertas condiciones en la estructura y en el entorno de la estructura. La ecuación que vemos acá es una ecuación que está sacada del código salvadoreño, ¿no? Pero básicamente todos los códigos hacen esto, ¿no? Cuantificar ciertos tipos de comportamiento a través de diferentes parámetros para llegar al cálculo del coeficiente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este coeficiente A que tiene que ver con el mapa de amenaza, el coeficiente I con la importancia de la estructura. No es lo mismo si vamos a construir un edificio de oficinas que un hospital,
El coeficiente R, que tiene que ver con el tipo de estructuración, esto está relacionado con el tipo de sistema portante que utilicemos, si es marco espacial, marco a momentos, o si es un sistema de paredes, o si se van a utilizar marcos con diagonales, etcétera. El valor de R toma diferentes valores. Y estos coeficientes C sub 0 y T sub 0 que tratan de recoger la respuesta de sitio. Es decir, esto es no es la zonificación que veíamos, sino que es más bien las condiciones del suelo del lugar. Y por último, el parámetro T, que representa el periodo fundamental de vibración. Para explicarlo de una forma sencilla, el periodo fundamental es si tenemos nuestra estructura y de alguna manera logramos desplazarla, si la alamos en su parte superior, así, y luego la soltamos, entonces va a ser un vaivén. Entonces, el tiempo que tarda en ir y venir, ese tiempo, ese es el periodo fundamental de vibración de una estructura. Hay diferentes maneras de medirlo. Aquí se ven unas expresiones que nos permiten un cálculo aproximado del periodo y otras ecuaciones, cálculo más certero. Entonces, la expresión que les mostraba, les decía que es la del caso salvadoreño, pero el caso que tienen ustedes en su código, según lo trabajaron a partir del ASCE7 2010 y el ASCE7 maneja estos otros parámetros, es decir, parámetros que tienen que ver con la zonificación del lugar. Maneja dos tipos de periodos, periodo corto y periodo de un segundo. ¿Se recuerdan cuando les mostré la zonificación de Guatemala que aparecían dos columnas? Son estas dos mismas, son esos dos mismos valores. El factor R, el factor de importancia, igualmente van acá. O sea, al final define esta curva, ¿no? Esta curva que predice, de acuerdo al periodo, un valor del coeficiente. Con el método dinámico, aquí sí modelamos la estructura bajo el efecto que realmente es un fenómeno de tipo dinámico. Y consiste básicamente en determinar la respuesta de la estructura. Respuesta que normalmente está expresada en desplazamientos, velocidades y aceleraciones. Ya con estos tres parámetros podemos calcular otras cosas. Cargas axiales, cortantes y momentos y luego pensar en diseñar un elemento. Ahora, en realidad, entre estas tres respuestas, se le llama en dinámica, las quizás más importantes son los desplazamientos relativos y las aceleraciones absolutas. Ahora bien, esto es casi un común en todos los códigos. Generalmente la mayoría de códigos plantean el análisis dinámico como una opción, una alternativa de cálculo, pero opcional. Solo que en algunos casos deja de ser opcional y se vuelve mandatorio. ¿En qué casos se vuelve mandatorio? Primero dice acá de que toda estructura se puede diseñar con los procedimientos de análisis dinámico. Luego nos menciona acá que el procedimiento de fuerzas laterales estáticas se puede utilizar en los siguientes casos, es decir, el método estático. Tiene ciertas restricciones el método estático. Y cuando no se puede aplicar el método estático, entonces es mandatorio el método dinámico. En estructuras regulares, por ejemplo, esto nuevamente es del código salvadoreño, pero por ejemplo en el código de ustedes sería algo muy parecido a esto, ¿no? Estructuras regulares menores de 70 metros de altura. Es decir, que las mayores de 70, aunque sean regulares, se les debe aplicar el método dinámico. Y estructuras irregulares, no mayores de 5 niveles o 20 metros de altura. Es decir, de que si son irregulares y excede cualquiera de estos dos parámetros, debe de hacerse un análisis de tipo dinámico. Tenemos 4 tipos de análisis dinámico, básicamente, que se pueden emplear para la resolución del análisis sísmico en una estructura. Tenemos el método de la solución paso a paso, que también se conoce como el método de historia en el tiempo, o time history, de la terminología en inglés. El método de superposición modal, el método de análisis modal espectral, que viene siendo como una simplificación de este,
y el método del análisis en el dominio de las frecuencias. Con este último sucede de que este método de análisis en el dominio de las frecuencias es un método un tanto probabilista y se basa en metodología matemática del desarrollo de términos de Fourier. Pero al final lo que interesa aquí saber es que está más pensado para resolución de vibración en maquinaria, problemas de acústica, oleaje, entonces en estructuras no es común utilizarlo. Usamos más los tres métodos restantes, por ejemplo el método de solución paso a paso. Este es el método más completo, nos dicen acá, en cuanto a análisis dinámico, y consiste en analizar la estructura. Aquí necesitamos como dato de entrada los acelerogramas de un sismo. Entonces, le aplicamos el acelerograma a una estructura y partiendo del momento cero, donde inicia el movimiento, eh, analizamos luego en un momento subsecuente, delta t, y posteriormente 2 veces delta t, 3 veces delta t, y vamos registrando cuáles son todas las respuestas de la estructura, las respuestas, ¿verdad? Lo que mencionamos, desplazamiento, velocidad, aceleración. Luego, con estas respuestas las podemos traducir a otro tipo de información con fines de diseño. Ahora, tanto el problema del análisis de paso a paso es que nos da una enorme cantidad de información, que llevar eso a un diseño práctico es bastante problemático. Ahora, para fines de revisar estructuras, suele ser más empleado, más que para diseño. Para diseño, más pensamos en el método modal, en el primero que mencionamos, el de superposición modal, que es un método en el cual venimos y interpretamos los modos de vibrar en nuestra estructura. Y esto lo relacionamos con el concepto de espectro de respuesta. Ah, perdón. Acá en este caso podemos partir de como dato de entrada para el análisis modal simple, eh, ya sean espectros o acelerogramas. En la simplificación, que es el método modal espectral, acá sí el dato de entrada es un espectro de respuesta. Y igual que el caso anterior, se trata de encontrar las maneras de cómo vibra una estructura ante el paso de ondas sísmicas, es decir, los modos de distorsionarse, los modos de vibrar. Entonces, decimos de que ocupa los espectros de respuesta. El espectro de respuesta lo podemos definir como diagramas que recogen la respuesta máxima de un sistema de un solo grado de libertad con diferentes periodos de vibración. Entonces, lo que graficamos es periodo contra un valor de respuesta. Puede ser la respuesta en desplazamiento, en velocidad o aceleración. Entonces, de lo que hablamos es de que tenemos, digamos, un conjunto de sistemas con diferente periodo. Por ejemplo, este de medio segundo, 1 segundo, 2 segundos, lo que hablábamos, ¿verdad? Lo desplazamos y tarda en ir y venir 2 segundos. A estos sistemas, a todos ellos, les aplicamos el mismo acelerograma en su base. Hacemos vibrar el sistema. Y le hacemos un seguimiento, en este caso, le han hecho un seguimiento al desplazamiento, cómo se desplaza su masa superior. En el primer caso, en la estructura de medio segundo, encuentran que su máximo desplazamiento está acá, 2.67 pulgadas, aquí en este momento. Para la estructura de periodo de 1 segundo, 5.97. Para la estructura de 2 segundos, 7.47. Noten de que esos máximos desplazamientos no se están dando en el mismo instante, se dan en instantes diferentes. Pero bien, lo que hacemos es de que venimos y graficamos periodo de punto 5, contra máxima de deformación de 2.67. Y aquí tenemos el primer punto. Periodo de 1 segundo contra máxima deformación de 5.97 y periodo de 2 segundos contra máxima deformación de 7.47. Acá. Y si hacemos esto para otros sistemas con diferente periodo, podemos construir nuestra curva de espectro de desplazamiento, sería en este caso. De esta forma podemos
obtener también el espectro de velocidad, es decir, hacer exactamente lo mismo que acabamos de mencionar, pero haciéndole un seguimiento a las velocidades o haciéndole un seguimiento a las aceleraciones. Y tenemos el espectro de respuesta de aceleraciones, que es lo que quizás en análisis estructural utilizamos más. Ahora, con los modos de vibrar, aquí lo que tratamos de representar es las diferentes formas de distorsionarse que puede presentar una estructura. Por ejemplo, esta estructura de 5 niveles podemos representarla con este modelo de 5 masas concentradas que podría presentar estas formas de distorsionarse. Una es que todas las masas se vayan hacia un lado, entonces si comparamos el perfil sin deformar contra el perfil deformado, solo tenemos un punto donde hay coincidencia. Ese es el primer modo. Podríamos tener esta otra forma, que se vayan estas masas hacia la izquierda y estas dos hacia la derecha. Notamos de que el perfil deformado con el no deformado solo tiene dos coincidencias, aquí y acá. Ese es el segundo modo. Y así tenemos el modo 3, el modo 4 y el modo 5. Entonces, sucede que cada uno de estos modos lo representa un periodo distinto, es decir, de que aquí tenemos un valor de periodo, aquí tenemos un valor distinto de periodo de vibrar, el tiempo que tarda en distorsionarse la estructura. Aquí otro y aquí otro. Entonces, para cada valor de periodo podemos venir a nuestro espectro, entrar y leer la cota de aceleración que le corresponde. Y con eso hacemos un cálculo de respuestas en la estructura. Ahora, hay un poco de problema con el hecho de que les mencioné, que no hay coincidencia de cuándo aparecen esas respuestas máximas, no se dan en el mismo instante. Entonces, estadísticamente no es correcto de que vengamos y la sumemos para tener la respuesta global de la estructura, sino que debemos de seguir un procedimiento estadístico. Entonces, hay varias reglas para solventar esta situación. Una de ellas es esta: la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Otra es esta, la combinación cuadrática completa. Son reglas estadísticas que nos permite obtener valores representativos en la estructura. Y ya con ello poder diseñar nuestra estructura. Ahora, al final resulta de que ese espectro que estábamos hablando es para un sismo en específico. Les mostré ahí un acelerograma. En la práctica no se hace eso, sino que se ocupa algo que se llama espectro de diseño, que es un espectro que recoge la respuesta de muchos sismos, algo así como una especie de envolvente, ¿no? Entonces, eso es lo que utilizamos, que es lo que mostramos acá, un espectro de diseño, que eran los que veíamos inicialmente, del caso de las ecuaciones del coeficiente sísmico que les hablé, el caso salvadoreño y el caso del ASC 7. Bien, para terminar, se planteó en la charla el tema de construcción bioclimática. Esto brevemente, aquí una definición de lo que es la arquitectura bioclimática. Nos dice acá que consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta las condiciones climáticas del entorno. Y habla del aprovechamiento de los recursos disponibles. Aquí se está hablando del sol, vegetación, lluvia, vientos, con miras a disminuir los impactos ambientales. Entonces, yo acá como ingeniero estructurista, en realidad es poco lo que puedo hablar de esto, pero resulta de que esto está relacionado a dos situaciones muy especiales. Una es el uso de sistemas de paneles solares en una edificación, y el otro es el uso de techos verdes. Ustedes ocupan otra terminología para esto. Pero bueno, ah, al final con estas dos situaciones, la primera no presenta mayor inconveniente en cuanto a cargas que se le agregan a una estructura. Lo que pesa esto no es al final significativo. Entonces, implementar un sistema de aprovechamiento de energía solar en una edificación no tiene, digamos, mayor restricción. En cambio, el tema de techos verdes sí. Y es que no lo podemos implementar a la ligera. Y en ciertas estructuras quizás ni lo podemos implementar. Porque las cargas que esto conlleva son muy, pero muy significativas.
Entonces, para poder hacer esto en una edificación, se tiene que hacer una revisión estructural. Si es un diseño nuevo, pues no hay mayor inconveniente. Desde las etapas de planificación, esto se incorpora en el análisis estructural y se diseña la azotea para que soporte estas cargas. Pero si es una edificación existente, hay que tener mucho cuidado. Y es que las cargas esas, como les digo, son muy significativas y se tiene que hacer una revisión no solo para verificar el nivel de resistencia que puede ofrecernos la azotea, sino que también esas cargas mayoritarias pueden alterar el comportamiento de la edificación. Entonces, no solo es la azotea, sino que es todo el edificio lo que hay que revisar. Porque en los sistemas estos de techos verdes, eh, para lograrlos, se implementa un conjunto de capas, ¿no? Tenemos vegetación, sustrato de suelo, capa intermedia, manto antirraíz, la capa de emulsión asfáltica y la base. Entonces, todo esto puede llegar a ser hasta 4 veces, 5 veces el peso de una azotea. Ese es un peso enorme en realidad. Entonces, hay que hacer una verificación estructural para ver si resiste la azotea y otra para ver cómo altera el comportamiento de la edificación. Entonces eso es nada más una recomendación a tener en cuenta en el caso de los techos verdes. Bien, entonces al final esto es lo que traía para compartir con ustedes. No sé si tienen alguna duda. Eh, sí, gracias, buenas tardes. Veo que básicamente este análisis sismorresistente está orientado básicamente para edificaciones de cierta dimensión y cierta cantidad de niveles. Naturalmente por lo oneroso que es pues hacer un análisis de ese tipo. Para las viviendas, digamos que normalmente nosotros los arquitectos diseñamos vivienda unifamiliar o de 2 familias. ¿Usted cree que sea necesario, digamos, un análisis de ese tipo o qué sustituiría, digamos, el análisis? Hay ciertos análisis simplificados que se pueden implementar en las viviendas, por ejemplo, pero todo dependería de la legislación existente en cada país. En nuestro caso, para viviendas tenemos, o sea, tenemos el código de diseño sísmico y aparte tenemos un código para diseño de viviendas, que es algo así como una simplificación de lo que dice el código sísmico aplicado al caso de vivienda. Aún para poderlo aplicar, exige hacer unas revisiones que debe cumplir la vivienda y si las cumple, se puede hacer esa simplificación. Yo en el caso de ustedes no sé si tendrán algo similar. Si lo tienen, perfectamente se puede implementar. Después de verificar si se cumplen las restricciones que indica la normativa.